Me han pedido que celebre una misa y al mismo tiempo vaya explicando cada una de las partes de la misa. Esto no se puede. Lo prohíbe expresamente la liturgia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, una imitación de misa. Lo que voy a hacer aquí no es la celebración de la misa, no la puedo celebrar en esa forma. Voy a hacer como que celebrara la misa y explicándoles las varias partes. En primer lugar, el nombre misa. Antes, cuando la misa se celebraba en latín, lo último que decía el sacerdote era ite missa es. Pueden irse, la misa ha terminado. Entonces tal vez a la gente se le quedó misa, vamos a misa. Es el nombre tal vez más inadecuado para lo que también llamamos Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, o lo más bonito tal vez, la Cena del Señor, como la llama San Pablo en su primera carta a los Corintios. Así es que son los nombres de la Eucaristía. Unos 20 años antes de que se escribieran los evangelios, fíjense ustedes cómo San Pablo se adelantó a todo esto. Él escribió el primer texto que habla de la institución de la Eucaristía. San Pablo lo dejó en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. San Pablo se adelantó a todos y nos dejó este bello recuerdo. Habla de la institución de la Eucaristía y dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes, hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz. Aquí San Pablo nos habla de una cena. Jesús en la última cena nos dejó a nosotros la Eucaristía. Habla San Pablo: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, revivimos. Nosotros no podemos repetir el sacrificio de Jesús en la cruz. Revivimos. Hacemos un memorial. Por medio de un memorial no recordamos una fecha histórica nada más, por ejemplo, 15 de septiembre, una fecha histórica. Aquí no, nosotros revivimos ese momento. Y por eso Jesús les dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes estaban ahí cuando dijo: hagan esto en memoria mía? Que es una orden. Los apóstoles, los ordenó sacerdotes. Ellos en ese momento no comprendían todo cuando Jesús introdujo en la cena pascual que celebraban y siguen celebrando los judíos para recordar su paso de la esclavitud de Egipto hacia el desierto. Siguen celebrando, pero introdujo algo. Fraccionó el pan y dijo: este es mi cuerpo que va a ser partido por el perdón de sus pecados. Esta es mi sangre que va a ser derramada por el perdón de los pecados de ustedes. O sea, está hablando de un sacrificio. Y ellos se quedaron extrañados. Eso no estaba en el rito, pero lo captaron. Y después dice que el Señor les dio una orden: hagan esto en memoria mía. Y San Pablo muy sabiamente dice: por lo tanto, dice en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 11, examínense antes de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, porque si comen indignamente, comen su propio castigo. O sea, para Pablo no era un recuerdito de lo que había hecho Jesús, era el cuerpo y la sangre de Jesús.
y por lo tanto nada de comerlos en pecado grave, indignamente. Comes tu propio castigo. San Pablo en esto fue muy claro. En la misma primera carta a los Corintios, capítulo 11, antes de contarnos cómo fue la institución de la Eucaristía, nos dice San Pablo que los primeros cristianos se habían debilitado y como era una cena, algunos aprovechaban para tomar más vino de la cuenta. Se emborrachaban, dice San Pablo. Otros llevaban comida especial y la compartían solo con sus amigos y los pobres sin nada. Y entonces San Pablo dijo: señores, esta no es la cena del Señor. Eso no es lo que Jesús quiso. Entonces Pablo primero nos dio la historia de cómo el Señor nos dejó la Eucaristía en la última cena. Cena, pan, vino, una orden. Hagan esto en memoria mía, ordenó a los primeros sacerdotes. Más tarde los apóstoles iban a comprender todo esto. Ahora, nosotros hacemos lo que nos enseñaron los sacerdotes. Un sacerdote, antes de celebrar la misa, se reviste de ornamentos sagrados. Los ornamentos sagrados ya fueron dictaminados por Jesús, por Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. El Señor detalladamente dijo cómo quería las vestiduras de los sacerdotes. El sacerdote en el Antiguo Testamento en la cabeza llevaba un turbante y aquí en la frente una placa de oro que decía Santidad a Yahvé. Es decir, su oficio era de santidad. Después llevaba una túnica blanca, como esta, y también un cíngulo para ceñirse. La túnica indica santidad, el cíngulo purificación, penitencia. Bueno, el sacerdote del Antiguo Testamento encima de la túnica llevaba un manto. El manto era como un abrigo con mangas, y encima de ese manto llevaba una especie de delantal que se llamaba el efod. En cada hombro tenía una perla preciosa con los nombres de 6 tribus de Israel. En el otro hombro, otra perla preciosa con otros 6 nombres, 12 nombres. Esto es muy significativo. El sacerdote que sobre sus hombros llevaba a todo el pueblo. Y además, en el mismo efod, enfrente llevaba una caja muy delgadita, cuadrada, en la que iban 12 perlas preciosas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Eso quería decir que el sacerdote llevaba junto a su corazón a todo el pueblo. Las vestiduras del sacerdote le iban indicando que era lo que Dios quería para él. En el Nuevo Testamento, pues, se ha imitado lo que se hacía algo en el Antiguo Testamento, se ha modificado. Por eso el sacerdote primero se pone el alba, símbolo de purificación, el cíngulo que le indica que para conservar esa blancura necesita la penitencia, la austeridad, el sacrificio. Luego se pone la casulla. La casulla quiere decir casita, y esto es muy importante. Me meto en Jesús, en la casa de Jesús, porque resulta que yo no puedo consagrar el pan y el vino. Me pongo la casulla, casita, para meterme en Jesús, porque el sacerdote es la persona que va a representar a Jesús. Es Jesús el que se sirve de un débil instrumento humano para celebrar la Eucaristía. Entonces el sacerdote está consciente, por eso el verbo revestirse tiene mucha indicación. Es decir, me voy a revestir, yo ya estoy vestido, pero ahora me voy a revestir de las cosas de Jesús porque lo voy a representar. Y después, la estola es el signo de poder que en nombre de Jesús me da la Iglesia.
para celebrar los sacramentos, para predicar. Es el poder. Entonces el sacerdote, este no es mi poder, es poder de Jesús que Él me ha dado. Insisto en esto, la Eucaristía la celebra Jesús y para eso se sirve de un débil instrumento humano. Y les pongo más una comparación. Si un pastor protestante lleva a una persona al río para bautizarla, él no puede bautizarla, solo Dios. Entonces Él es un instrumento de Dios para bautizar a la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así el sacerdote es un instrumento de Dios para celebrar la Eucaristía. Una vez que el sacerdote ya está revestido con sus ornamentos sagrados, entonces se dirige al altar. Y lo primero que hago es besar el altar. El altar es el lugar del sacrificio. Jesús nos dejó el sacrificio del Nuevo Testamento en la última cena. Él dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Este es mi cuerpo que va a ser partido por el perdón de sus pecados. Por eso fraccionó. Así como nosotros decimos vamos a misa, los primeros cristianos decían vamos a la fracción del pan al principio. Después comenzaron de Eucaristía, acción de gracias. Después llegamos a nuestros tiempos misa. San Pablo la llama la cena del Señor. Entonces lo primero que hago es besar el altar que representa a Jesús. En el sacrificio de la cruz, Jesús fue sacerdote, víctima y altar. Por eso, al besar el altar, estoy besando a Jesús, que me da ese voto de confianza para representarlo delante de la comunidad y me da el poder para hacerlo. Ahora, al iniciar la misa, comienzo con la señal de la Santa Cruz, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta costumbre viene desde el siglo II. La Iglesia determinó que la señal de la cruz era la señal del cristiano. Un teólogo protestante llamado John Stott hizo un estudio sobre la cruz y tuvo que encontrarse con eso, la señal de la cruz. Que los primeros cristianos hacían la señal de la cruz al levantarse, al acostarse, al salir de su casa, al entrar, antes de comer. Y entonces dice, es un signo muy digno de admiración. ¿Y por qué dice esto? Porque entre los hermanos protestantes muchas veces se desprecia este gesto y no hacen la señal de la cruz como nosotros. Es que se dejaron llevar únicamente por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero la tradición, la historia nos ayuda a interpretar cómo los primeros cristianos recibieron la enseñanza de los apóstoles y ellos hacían la señal de la cruz. Desde el siglo II para todas sus acciones principales, la señal de la cruz, que quiere decir me consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de eso comienzo invitando a toda la asamblea para que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. El profeta Isaías en su capítulo 59 dice: el pecado es un muro entre Dios y ustedes. Mientras haya pecado, no puede entrar la bendición. En pecado no podemos celebrar la Eucaristía. Entonces, lo primero, un momento de silencio que a veces se pasa un poquito a la carrera. Se debería dar más oportunidad para pedir perdón, para concientizarnos, entregar al Señor y permitirle que nos perdone y sentirnos más libres para seguir adelante. Y entonces juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Con esa oración que todos nosotros sabemos, yo confieso, y pedimos perdón. Una vez que se ha pedido perdón, entonces ya el sacerdote en el libro que se llama el misal va a hacer la primera oración. Ahora,
Este libro se parece al otro que está allá, pero son distintos. Aquí solo están las oraciones y lo concerniente a la misa. Allá están las lecturas bíblicas nada más. Son dos misales que se parecen, pero tienen nombres diferentes. Este se llama el misal y aquel el leccionario. Entonces, ya hemos hecho el acto de dolor. Antes de la primera oración se entona un himno de alabanza al Señor. Y el Señor nos perdonó, nos sentimos perdonados, amados por Dios. Entonces la asamblea jubilosa dice: gloria a Dios en el cielo. Y en este momento estamos recordando el canto de los ángeles en Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Entonces es un himno de alabanza al gloria. Después viene la primera oración. Y una vez que se ha hecho la primera oración, entonces ya se pasa a lo que se llama la liturgia de la palabra. Aquí es la mesa de la comida, aquí es la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra. El día domingo se leen aquí desde el ambón, que también se llama púlpito, una lectura del Antiguo Testamento, un salmo responsorial que es como respuesta a lo que nos ha dicho el Señor en la primera lectura, y después, por lo general, una carta de San Pablo. Y por último, el Evangelio, la palabra viva de Jesús, los hechos de Jesús. En eso consiste la liturgia de la palabra del día domingo, y después viene la reflexión que llamamos homilía. Y aquí una cosa muy importante. Dice la carta a los romanos: la fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo. O sea, la fe que tenemos viene de la palabra de Dios, ya sea leída, oída, predicada. La palabra, dice la misma carta a los romanos, es poder de Dios para salvación del que cree. Por medio de la palabra nos entra en el oído esa palabra, se va a la mente y debe bajar al corazón. Entonces ese es el efecto de la palabra. Y dice, de ahí nos viene la fe. Cada domingo, al meditar en la palabra, al escuchar la predicación, debe ir creciendo el nivel de nuestra fe. Por lo general nosotros llegamos muy escasos de fe por lo que nos ha pasado en la semana, por nuestras faltas, nuestras cóleras, y entonces el nivel de fe va creciendo por medio de la palabra. Y es que Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, Dios sigue hablando. Eficaz porque surte efecto. Y por eso dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nosotros. Ahí no logra llegar ni el mejor psicólogo de Estados Unidos o de Alemania. Se va a lo profundo y dice, somete a juicio nuestros pensamientos e intenciones. O sea, nos dice lo que otros no nos ha dicho. Por eso Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo. Nos hace ver nuestra realidad. Es Dios que nos está hablando. Por eso tan importantes esas palabras que nosotros oímos aquí. En su segunda carta a Timoteo 3:15 en adelante, San Pablo le decía, dichoso tú, Timoteo, que desde niño conoces a las Escrituras. Toda Escritura ha sido divinamente inspirada, o sea, es soplada por Dios, inspirada por Dios. Es Dios que habla, toda la Escritura, revelada por Dios. Entonces es Dios que nos sigue hablando. Y dice, es buena para aprender, para reprender, para llevar una vida en rectitud.
Y eso es lo que nosotros escuchamos con fe, con devoción, con hambre de la palabra de Dios. Y cuando ponemos nuestra buena voluntad, el nivel de nuestra fe va creciendo, va creciendo. Nosotros nunca estamos a 100% de fe, más bien muy bajo muchas veces, pero esto sirve para que aumente nuestra fe. Y hay una cosa muy curiosa, un método para leer la Biblia que nuestra madre y maestra, la Iglesia, nos propone. Si usted en el transcurso de 3 años lee todos los días las lecturas de la misa, usted ha leído toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en 3 años. Y ese es el método que seguimos en la Iglesia Católica. Todos los días se leen lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, y en 3 años completamos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora hay tanta facilidad de eso, a través de teléfonos celulares, a usted le envían las lecturas y a veces con meditación. Pues miren, para eso no se emplea más de un cuarto de hora. ¿Cuánto tiempo se emplea usted por su telenovela o las 3 telenovelas que lleva? Y aquí se le piden 15 minutos o 20 minutos con la meditación y usted ha leído toda la Biblia. Y qué mejor que usted le hiciera con una Biblia que tiene notas al pie de página, para que usted se enriqueciera con eso. Entonces en 3 años usted lee toda la Biblia. Y qué bello, en nuestra Iglesia Católica todos los días se lee la Biblia y se comenta, y en el transcurso de 3 años hemos leído y comentado toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Después de la liturgia de la palabra, entonces viene el ofertorio. Después de la liturgia de la palabra se hacen unas oraciones, peticiones por el Papa, los obispos, por nuestra nación, por nuestras intenciones, y luego se va al altar para lo que se llama el ofertorio. Ofertorio, que quiere decir ofrecimiento. Entonces el sacerdote pasa al altar para el ofrecimiento. Los acólitos entonces traen las cosas necesarias para que la misa siga adelante. En primer lugar, me han entregado el cáliz. Aquí viene como un pañuelo grande que se llama corporal. Corporal porque aquí se va a poner el cuerpo consagrado del Señor y la sangre de Cristo en el cáliz. Esta se llama la palia para cubrir. Esta es una patena. En la patena se pone una hostia. Aquí se llama el purificador, que sirve para purificar el cáliz. El cáliz, una copa donde vamos a poner el vino, porque Jesús en la última cena usó pan ácimo, es decir, pan sin levadura, porque los del pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud de Egipto a la carrera, la masa no había sido fermentada por la levadura, entonces comieron pan sin levadura y siguen comiendo pan sin levadura. Y Jesús, como judío, en la última cena empleó pan sin levadura, y nosotros seguimos. Es pan sin levadura porque así lo hizo Jesús. Y este es el copón donde se ponen las hostias. Aquí no están consagradas, sino vendrá el momento de la consagración. Los acólitos entonces comienzan por presentarme un poco de vino, que va a significar la sangre de Jesús, y algo muy curioso, aquí he echado bastante vino y agua solo voy a echar 1 o 2 gotas, nada más. ¿Y por qué? Porque todo lo hace Dios, pero yo no estoy aparte, yo debo poner de mi parte, aunque sea una gotita, mi gotita de fe. Entonces esa gotita va ahí en medio de tantas gotas de vino. Bueno, el sacerdote entonces ofrece el pan, ofrece el vino. Por eso se llama ofertorio, y se ofrece él y prepara a todas las personas para ofrecerse al Señor. Consciente de lo que está haciendo, pues entonces viene el lavatorio, se lava las manos,
Ya se las ha lavado previamente en la sacristía, pero aquí nuevamente para recordar que todo lo que está haciendo tiene que hacerse con pureza de mente y de corazón. Este es entonces el ofertorio, ofrecimiento de pan, vino, y nos preparamos para lo que se va a llamar la consagración. Después de las lecturas de la Biblia, se hace una profesión de fe, se reza el credo, o sea, lo básico en que creemos nosotros, el credo de la misa. Se reza el credo. Ahora ya vamos a la parte eucarística. Y hemos ofrecido el pan, el vino, y entonces ahora viene lo que se llama un prefacio. En unos libros ustedes encuentran prefacio, es la preparación para comprender lo que viene después. El prefacio nos prepara a nosotros para comprender esa parte central eucarística de la consagración del pan y del vino. Entonces, una vez que ha pasado el prefacio, se termina con el canto de Santo, Santo, Santo. El profeta Isaías tuvo una visión, vio el trono de Dios y él se sintió indigno al ver la grandeza de Dios, se sintió de labios impuros y cuando reconoció que era pecador, inmediatamente Dios mandó un querubín para que con una brasa encendida le purificara simbólicamente los labios y entonces lo preparó para que fuera su profeta. Entonces, el santo es un canto de alabanza. Trisagio quiere decir 3 veces santo. Santo, santo, santo. Recordamos que Isaías vio en el cielo a los ángeles cantando 3 veces santo, que en la Biblia quiere decir santísimo. Y entonces nosotros en la Biblia decimos, tú eres 3 veces santo, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, una asamblea que glorifica al Señor. Entonces, 3 veces santo. Al terminar el santo y el prefacio, entonces va a comenzar lo que nosotros llamamos la liturgia eucarística propiamente. Y aquí vienen cosas muy importantes. Después del santo voy a tomar, hay varias plegarias eucarísticas. Aquí en el misal por lo general aparecen 4, pero hay muchas otras que se han añadido. Recuerdo que el arzobispo de feliz recuerdo, Monseñor Vian, que era especialista en liturgia, nos decía que la plegaria eucarística más antigua es la número 2, es la más breve, concentra todos los demás. Después de el prefacio, entonces se comienza ya, después del santo, el sacerdote comienza diciendo, santo eres en verdad, Señor, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. Este gesto es muy bello, importantísimo. El momento de la invocación. El sacerdote que invoca la presencia del Espíritu Santo para consagrar el pan y el vino. El sacerdote sabe que él no tiene ninguna fórmula mágica para convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces sabe que él está representando a Jesús y entonces impone las manos para que el Espíritu Santo consagre el pan y el vino. Y entonces ya no sea pan ni vino, sino sea el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso este gesto es muy importante. Cuando ustedes vean que el sacerdote está imponiendo las manos, es un gesto bellísimo en que el sacerdote está invocando la presencia del Espíritu Santo. Él no puede consagrar, es el Espíritu Santo que lo hace. Y entonces comienza diciendo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Y ahora como que comienza a recordar históricamente lo que pasó. El cual, o sea, Jesús, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Esto es muy importante. Jesús voluntariamente aceptó la cruz. A él no lo llevaron a la fuerza. Recuerden que cuando lo fueron a apresar en el huerto de Getsemaní, Jesús a los soldados que llegaban en los demás con palos y armas, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, le dijeron. Y entonces él dijo, yo soy. Y cayeron por el suelo. ¿Por qué cayeron por el suelo? Se levantan aquellos asustados preguntando, ¿por qué caímos? Y Jesús les dice, les vuelvo a preguntar, ¿a quién buscan? Y responden, a Jesús Nazareno. Ya les dije, yo soy. Y vuelven a caer. ¿Por qué cayeron? Porque en ese momento Jesús estaba pronunciando el nombre de Dios. Moisés a Dios le dijo, Señor, yo quiero saber tu nombre. El Señor le dijo, yo soy el que soy. Jesús en ese momento dijo, yo soy el nombre de Dios. Y ellos se fueron para abajo. En este momento Jesús hubiera podido salir huyendo. En otras veces lo habían querido capturar y matarlo. Se les escabulló. Ahora, en cambio, aquí estoy. Él se entrega voluntariamente aceptado, dice aquí. A Jesús no le llevaron a la fuerza, él sabía que venía solo para eso. Y por eso sudó sangre en el huerto pensando en lo que le tocaba. Pero él dijo, aquí estoy. Después dice, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Esto es muy importante, hoy dándote gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se recuerda eso, Jesús lo primero que hizo fue dar gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y aquí se toman las palabras del Señor, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y en este momento el sacerdote muestra a todos, ya no es un pedacito de pan. En este momento, por la fe, es Jesús mismo. Y por eso viene la costumbre, esta ya es costumbre, de decir en voz baja, Señor mío y Dios mío. Una expresión bellísima de la Biblia. ¿Se acuerdan que el apóstol Tomás, cuando murió Jesús, se fue, perdió la fe? Dudó de Jesús, entonces no era el Mesías, y lo metieron en la tumba y todo. El Señor se apareció a los apóstoles que estaban en comunidad, Tomás no estaba. Y entonces Tomás se nos apareció el Señor. Yo no creo eso. Para creer eso tendría que meter mis dedos en sus llagas, estas llagas que dicen ustedes que le hicieron, y mi mano en su costado. Y así pasó. Y amargado por 8 días los otros cantando aleluya porque ya se les había aparecido el Señor. Al fin, de un paso de humildad, volvió a la comunidad Tomás, y cuando estaba en la comunidad se volvió a aparecer el Señor y le dijo, Tomás, tú querías meter tu mano en mi costado, aquí estoy. Y entonces Tomás hizo esa profesión de fe bellísima, Señor mío y Dios mío. El primero que llamaba a Dios a Jesús cuando resucitó. Una confesión de fe, y eso es lo que nosotros decimos por tradición, no está aquí en el misal, y nosotros lo decimos por tradición, confesión de fe. Bueno, se consagró el pan, el vino también se muestra, y en ese momento ya no es vino, sino que ya es la sangre de Cristo. Y entonces el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. En singular, este es el sacramento. La Eucaristía es el acto de culto por excelencia que tenemos, que nos dejó el Señor en la última cena. No hacemos sino obedecer lo que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. En ese momento estaba consagrando sacerdotes a los que estaban ahí, los apóstoles. Y por eso la Iglesia tiene más de 2000 años de hacer eso que Jesús les mandó hacer. Después de la consagración comienzan unas oraciones más.
Dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Es obra del Espíritu Santo ayudarnos a formar comunidad de fe que tanto lo necesitamos. Y comienzan unas intercesiones. Vamos a interceder como comunidad. En primer lugar, por la Iglesia extendida por todo el universo. Después, por el Papa. Se dice el nombre del Papa que está en el solio pontificio. Después se dice el nombre del obispo. Después exponemos nuestras necesidades y luego pedimos también por los difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nosotros siempre recordamos a nuestros difuntos. En la Biblia, en el segundo libro de Macabeos, se ve como lo primero que hizo Judas Macabeo cuando cayeron sus soldados en la batalla fue mandar a decir un sacrificio en el templo por los que habían caído. Y dice ahí el texto, es cosa buena orar por los difuntos. Y es lo que nosotros hacemos. San Agustín cuenta que cuando su mamá, Mónica, estaba muriendo, le dijo, hijo, recuérdame siempre en tu misa. Y él dice, siempre la recuerdo en la misa. Nosotros recordamos a nuestros seres queridos. Pero si hace muchos años que murieron, es que para Dios todo es un presente. Todo lo que hacemos está en presente delante de Dios y Él lo tiene en cuenta y por eso nosotros seguimos orando por nuestros difuntos y es lo que queremos que hagan para nosotros el día que seamos llamados. Muy bonitas las coronas, muy bonitas las veladoras y los discursos, pero por favor recen por nosotros. Si no, si solo están hablando de tan bueno que era, recen por nosotros para que seamos limpiados, purificados y admitidos en la gloria eterna. Por eso, eso nos enseña. Acuérdate también de nuestros hermanos. Y esto va a concluir con una proclamación muy grande. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dicen los escritores que la comunidad daba un amén, pero que hacía vibrar las ventanas ese amén, porque es una proclamación muy bella. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, y todos un amén tremendo, diciendo así sea toda la comunidad. Bueno, después de esto vamos a entrar directamente a lo que se llama lo eucarístico. Vamos a comenzar con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la introducción a ese momento de la comunión. Los apóstoles un día, viendo cómo rezaba Jesús en una forma tan admirable, esto lo cuenta San Mateo en su capítulo 6, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, basándose en eso, les enseñó el Padre Nuestro, que forma parte del Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Y en el Padre Nuestro, el Señor no nos quiso dar, como que dice, una fórmula, sino ahí están las líneas clave de lo que debe ser una oración cristiana. En primer lugar nos dice, comiencen diciendo Padre Nuestro. O sea, lo primero, deben saber con quién están hablando, con un Dios que es papá. Y usó la palabra Abba. En medio del texto griego conservaron esa palabra aramea Abba, que era la primera palabra que pronunciaban los niños judíos, así como los de nosotros dicen papá, mamá, ellos dicen Abba, papá. Entonces piensen en un Dios papá.
Después dice, digan, santificado sea tu nombre, no como hacemos nosotros, vamos al mandado, Señor te pido, y ni hemos dicho muchas gracias, Señor, bendito, no, dio un solo al mandado, una oración muy imperfecta. El Señor dijo, comiencen viendo con quién van a hablar, Dios es un papá, comiencen dándole gracias, santificado su nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El tema principal de Jesús en el Evangelio es el reino de Dios, que Dios reine. Y aquí mismo dice, va a reinar en nosotros cuando hacemos su voluntad. Fíjense, esta introducción maravillosa, no le hemos pedido nada especial. Ahora, como hijos necesitados, entonces ya nos atrevemos. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, Señor, creo en tu providencia. Como les diste el maná, yo sé que me vas a dar ese pan. Por supuesto, yo no me voy a quedar durmiendo y el pan me va a caer. No, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Señor, perdóname. Yo ya perdoné, Señor. Me costó mucho a esa suegra, pero ya la perdoné, Señor. O sea, ya perdoné, porque Jesús aquí al terminar dice, si ustedes no perdonan, Dios no los perdona. Jesús habla muy claro. Entonces el Padre Nuestro nos da las líneas clave de lo que debe ser la oración cristiana. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los comentaristas dicen, líbranos del mal significa líbranos del maligno, del diablo. Líbranos, tú nos puedes librar. No me dejes caer en la tentación y cuídame, Señor, porque el diablo, como dice San Pedro, es como un león rugiente que anda rondando, viendo a quién devorar. Pero si estamos de la mano de Jesús, no puede hacer nada. Bueno, una vez que se ha rezado el Padre Nuestro, entonces viene una oración muy bella, que podríamos decir como un exorcismo simple. Antes de comulgar dice, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, líbranos de todos los males. Señor, concédenos la paz, que vivamos libres de pecado y de toda perturbación. Le digo, es como un exorcismo simple antes de la comunión. Y después otra oración muy bella. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Después de todas estas cosas y plegarias, entonces se supone que ya nos llegó el perdón, que ya tenemos la paz, que ya le hemos recibido, ya ha avanzado mucho la Eucaristía. Entonces se nos indica, démonos fraternalmente la paz. Y se supone que ya la tenemos, que nos sentimos perdonados, amados por Dios, entonces damos la paz al que está ahí cerca. Aquí no es cosa de que se va a ir a buscar por... No, al que está ahí cerca nada más. Un momento que no debe ser mecánico, porque hay algunos que, démonos fraternalmente la paz sea contigo. Ni siquiera lo ven ni le sonríe, cumplió, la paz sea contigo. No, es el momento, la paz sea contigo. Me alegro, ya me perdonó Dios, yo ya te perdoné. Si es la esposa o el esposo que está ahí, ya te perdoné lo que pasó. Así es que antes de la comunión, muy importante, porque Jesús dice, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. O sea, Jesús es muy claro. En esto no nos podemos engañar. En la vida de San Felipe Neri se cuenta que él estaba en la sacristía preparándose para
celebrar la misa ya se había revestido con los ornamentos sagrados y se acordó que el día anterior había tenido un encontronazo con un hermano. Se quitó los ornamentos y se fue a reconciliar con el hermano. Los santos por eso son santos, porque toman al pie de la letra la palabra de Jesús. Entonces es un momento muy importante. Démonos fraternalmente la paz. Es muy fácil dar la paz al que tengo ahí al lado, porque si alguno me cae mal no me voy a poner a la par de él, debe estar por allá, pero en ese es el que debo pensar yo en este momento, o en la casa. Debo pensar a quién me pide el Señor que dé la paz, porque Él ya me la dio a mí. Yo la tengo que dar, tengo que reconciliarme. Entonces es un momento no ritual nada más, sino muy serio. Y el Señor me dio su paz, yo la doy y me exige que yo dé la paz. Y que piense sobre todo en la persona a la cual tengo que darle la paz, porque el Señor ya me la dio a mí también. Memorial significa que nosotros no simplemente recordamos una fecha histórica, sino revivimos. Les puse el ejemplo del 15 de septiembre. Los 15 de septiembre recordamos 15 de septiembre de 1821, la independencia de nuestra patria. Bueno, un recuerdo, pero aquí no es recuerdo histórico, es un revivir, un memorial, vivir lo que el Señor me dejó, y eso lo hacemos por la fe. Entonces esto es muy importante para todos nosotros. Ahora, una vez que el sacerdote ya llevó a cabo esto, antes de mostrar la hostia a todos, aquí parte un momentito, un pedacito y lo introduce aquí. Y después lo va a mostrar ya no el pan, sino el cuerpo de Cristo por nuestra fe. Y esto nos recuerda algo. En el año 1276, un sacerdote llamado Pedro de Praga comenzó a tener dudas. ¿Será cierto esto que aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo? Era sacerdote, pero él no se quedó ahí. Con otras personas hizo una peregrinación a Roma para pedirle al Señor que le ayudara en sus dudas, a la tumba de San Pedro. Pero eran peregrinaciones de aquel tiempo, ¿verdad? No en avión ni en pullman, sino a pie, en carretones, en mulas y todo, algo muy duro. Y llegaron a Roma, celebró su misa y cuando ya iba de regreso, en la ciudad de Bolsena estaba celebrando la misa. Y en este momento, cuando el sacerdote rompe la hostia comienza a manar sangre y cae sobre el corporal. Y el corporal quedó manchado, usemos esa expresión de manchado para decir algo, pero en realidad santificado con la sangre de Cristo. Y entonces se recogió ese corporal porque todos estaban viendo lo que pasaba. Y el Papa Urbano IV, que estaba en ese tiempo, hizo una investigación, llamó al gran teólogo franciscano San Buenaventura para que investigara y le dijo: santidad es todo como se lo han contado. Entonces, ese corporal, desde el año 1276, está en la ciudad de Orvieto, en Italia, como una reliquia especialísima. Ante ella nos hincamos, así como nos hincamos ante la hostia consagrada, porque es la sangre de Cristo. Y la adoramos, no es idolatría. Y yo soy idólatra porque voy a adorar la hostia consagrada. Es la sangre de Cristo. Entonces, el Señor concedió ese milagro, y hay otros por el estilo para ayudarnos, porque necesitamos ser reforzados en nuestra fe. Y le pedimos siempre esa fe. Y hay tantos que han tenido experiencias muy lindas, sobre todo de personas muy devotas, y nosotros eso nos ayuda y nos confirma en la fe. Ahora, el sacerdote, antes de distribuir la comunión, después de haber partido y echado un pedacito aquí en el cáliz ya consagrado, entonces dice:
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos hace recordar algo. Cuando Juan Bautista estaba bautizando, de pronto vio que venía Jesús a bautizar. Y entonces dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento tuvo una iluminación Juan Bautista, porque ¿cómo iba a ser que él iba a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él se estaba basando en este momento en el capítulo 53 del profeta Isaías. Con 750 años antes, el profeta Isaías había tenido una visión del Mesías. Todos creían que el Mesías era un gran general y dice, no me van a creer lo que estoy viendo. Lo estoy viendo como desfigurado, como un gusano. Todos gritan, todos lo insultan. Y él es como un cordero que en silencio va llevando los pecados de todos al matadero. Y dice, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, todo esto se le vino a Juan Bautista y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, es como Juan Bautista que dijera, este es Jesús, el Cordero de Dios, que vino para llevarse nuestros pecados. Y entonces todos decimos, yo creo, deseo comulgar. Y viene la comunión. Antiguamente la comunión se recibía de rodillas, había un barandal que se llamaba balaustrada, nos hincábamos y ahí nos daban la comunión. Ha evolucionado, ahora pasamos de pie y nos dan una gran ventaja. El que quiera tener a Jesús un momento en su mano lo puede hacer. Algunos se escandalizan, ¡ay, cómo es eso que no sé, yo soy indigno! Nadie es digno, estimados hermanos. ¿Quién es digno? Si nosotros no recibimos la comunión por dignos, sino por pecadores y por enfermos, para ser curados y sanados. Entonces se nos permite recibir, y entonces cuando uno la va a recibir en la mano, pues pone su mano derecha debajo de la mano izquierda, le pone la hostia, después la toma y si no quiere, pues directamente en la boca. Venimos de pie porque si cada uno sin cara no terminamos nunca, ¿verdad? Y entonces vamos con devoción. Lo importante es que esté de rodillas el corazón por la fe. El sacerdote dice, este es el cuerpo de Cristo, y el fiel dice, amén, yo lo creo. En otros lados, como por ejemplo Estados Unidos, en Los Ángeles, ahora ya dan la comunión bajo las 2 especies en todas las misas. Ponen varios cálices. El que no quiere pasar a tomar en el cáliz solo pasa con la hostia nada más, es optativo. Pero vi que todos ellos pues hacen algo que es más real. Nosotros solo en las fiestas principales damos la comunión bajo las 2 especies porque es un poquito largo y pues podemos suplir eso en alguna otra forma, pero lo indicado es las 2 formas, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, comulgamos y entonces viene la finalización de la misa. La misa, después de la comunión, el sacerdote ha consumido la hostia, el vino, entonces el acólito llega y va a purificar el cáliz. Usamos la palabra purificar porque es algo muy santo, pero ahorita no lo voy a hacer yo porque ahorita ellos ya están tan preparados que no pierden detalle, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y las hostias aquí están, no las he podido consagrar porque no he celebrado misa, sino he hecho una imitación de la misa, nada más. Entonces vamos concluyendo, ya llevó a cabo la comunión, el sacerdote ya purificó el cáliz, entonces pone la patena, el corporal y la pallia, y entonces ya después el sacristán la va a recoger. Y ya viene para concluirse la misa. Ahora, la misa va a concluir con una oración final, resume todo dándole gracias a Dios
y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos con la señal de la cruz y concluimos con la señal de la cruz, que es una consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A nosotros nos ayuda mucho la historia que llamamos tradición. Fíjense ustedes que San Justino, que era un filósofo griego que se convirtió al cristianismo y aprovechó el don que él tenía de escribir para decirnos cómo era la misa de ese tiempo, y para uno es muy consolador. Él describe cómo era la misa del año 150. El último apóstol que murió, San Juan, murió más o menos hacia el año 100. Quiere decir que año 150 apenas habían pasado 50 años. Y describe la misa bellamente. Dice, el día del sol se reúnen los de la comunidad Sunday. En Estados Unidos, domingo se dice Sunday, día del sol, se quedaron con el nombre pagano, ellos, los ingleses, los otros ya evolucionaron. Lo llamamos domingo, día del Señor. Entonces, el día del sol, dice, porque así se llamaba en ese tiempo, se reúnen los de la comunidad. El obispo preside y habla de un presbítero, un obispo. Y habla de los alimentos eucarísticos, pan y vino. Y dice, se acercan para recibir los alimentos eucarísticos. Describe las partes de la misa. Primero, el obispo que preside, dice, se leen las memorias de los apóstoles, o sea, la liturgia de la palabra. Después viene el ofertorio y después la consagración. Y aquí viene un dato interesantísimo. Dice, al final, los diáconos llevan los alimentos eucarísticos a los ausentes. Los ausentes eran los presos y los enfermos. ¿Y por qué les llevaban los alimentos eucarísticos? Porque creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si no creyeran, no se lo hubieran llevado. Y esto para nosotros es muy alentador. Por eso decir solo la Biblia, no. La tradición nos ayuda a interpretar la Biblia. Nos ayuda a saber cómo los que aprendieron la Biblia de los apóstoles la interpretaban. Para nosotros son tesoros muy grandes. Y como les digo, de ese libro de San Justino que se llama Apología, vemos nosotros cómo era la misa del año 150, la que tenemos nosotros. Aquí, claro está, se le han añadido algunas normas litúrgicas para embellecer, pero la esencia es la que nos dejó Jesús. Estimados hermanos, la Eucaristía para nosotros es la cúspide de nuestro culto. Y no lo inventó la Iglesia, Jesús nos lo dejó en la última cena. Consagró el pan, el vino y nos dio una orden: hagan esto en memoria mía. Por eso, como dice San Pablo, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hermanos, los que se van de la Iglesia Católica, se ve que nunca en su vida se encontraron con la Eucaristía. Se encontraron con un rito, porque uno que se ha encontrado con ya no la puede dejar, no la puede dejar. ¿Y qué estuvo haciendo tantos años en la Iglesia? Se ve que nunca aprendió a encontrarse con la presencia real de la Eucaristía. Que un padre le cayó mal, que el otro dio un escándalo, pero por encima de todo eso está lo bueno que hay en la Iglesia, lo que dejó Jesús. Uno que se ha encontrado con la Eucaristía no se puede ir de la Iglesia Católica. Que usted sea uno de esos que se ha encontrado con la Eucaristía. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.